Hola, hoy nos sumergimos en un escenario hipotético, sí, pero que da mucho que pensar. ¿Qué pasaría con la economía, con los mercados, si la guerra de Ucrania terminase, digamos, tras una cumbre diplomática? Hmm, Tenemos fuentes que analizan cómo un posible dividendo de la paz podría recalibrarlo casi todo, desde acciones globales hasta Bitcoin. La misión hoy, entender ese posible cambio de paradigma. así es. Las fuentes que manejamos exploran justo eso, cómo la resolución del conflicto quitaría de en medio incertidumbres clave. Claro. Piensa en el alivio para las cadenas de suministro, las presiones inflacionarias y, bueno, también la posible reasignación de recursos que ahora van a gasto militar. O sea, podríamos pasar de un entorno de aversión al riesgo a otro más centrado en el crecimiento. Exacto, ese es el planteamiento central. Vale, entendido. Entonces, ¿cómo aterrizaría esto en las distintas clases de activos? Empecemos por la visión global, los mercados. Las fuentes sugieren optimismo. Sí, Citan recuperaciones históricas post-conflicto, como ese dato del Dow Jones, ¿no? Un plus 88% tras empezar la Primera Guerra Mundial. Pero, a ver, ¿es solo sentimiento o hay algo más detrás? es más que sentimiento, aunque el sentimiento ayuda, claro. Históricamente, estas recuperaciones se alimentan de inversión, de consumo que se había quedado parado, Ajá, a veces también por la reconstrucción. Es capital que vuelve al mercado buscando oportunidades una vez que la prima de riesgo geopolítico baja. entiendo. Veríamos flujos saliendo de refugios como los bonos del tesoro y yendo hacia activos de crecimiento, incluyendo mercados emergentes, que se beneficiarían mucho de un entorno global más estable. Y la desinflación sería otro factor clave, supongo. Rusia y Ucrania son cruciales para el trigo, la energía. Fundamental. La normalización ahí tendría un impacto directo en precios. Podría incluso contrarrestar algo de la fragmentación económica que hemos visto, ¿no? Precisamente. El alivio en energía y alimentos actuaría como una fuerza desinflacionaria potente. Y además, resolver un conflicto así podría, según algunas fuentes, frenar esa tendencia a la desglobalización, Interesante. fomentando más integración comercial, apoyando el crecimiento global, vamos. Miremos ahora a las tecnológicas, las famosas siete magníficas. Nvidia, Meta, Tesla, Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft. Dominan el mercado, casi un tercio del S&P 500. ¿Saldrían ellas especialmente beneficiadas? Pues su posición parece ideal para capitalizar una expansión económica. Claro. Más gasto significa más publicidad, Meta, Alphabet, más consumo Apple. Mm. Y la estabilización de costes energéticos, logísticos, eso beneficia directamente a Amazon y a Tesla. ¿Tiene sentido? Y todo esto con la IA, donde ellas lideran, actuando como un multiplicador de crecimiento. Su peso en los índices es tan grande que su impulso se notaría mucho en el mercado general. Aunque no existe el riesgo de que, en un rally generalizado de riscón, su dominio se diluya un poco si los inversores buscan valor en otros sectores más rezagados. Es una dinámica a considerar, sí. Se beneficiarían del crecimiento general, pero es verdad que un apetito por el riesgo más amplio podría diversificar los flujos. Ya. Aún así, su liderazgo tecnológico y su escala las mantienen en una posición muy fuerte para capturar buena parte de ese crecimiento. Vale. Y ahora, un activo que siempre genera debate. Bitcoin. Se le ha visto como refugio, aunque volátil. ¿Cómo encaja en este escenario de paz? Aquí las fuentes presentan matices, la verdad. A corto plazo, su papel como refugio frente a la incertidumbre geopolítica podría disminuir, sobre todo si lo comparas con el oro. Mm, Pero por otro lado, hay argumentos sobre su valor a largo plazo. Oferta fija, descentralización, y además, su creciente correlación con activos de riesgo, como las tecnológicas, podría consolidarlo más como un activo de crecimiento en este nuevo entorno. O sea, menos oro digital defensivo y más una apuesta por el crecimiento. Quizás atrayendo más inversión institucional y, con suerte, reduciendo algo su volatilidad. Eso sí que sería un cambio de narrativa. Podría ser, sí. Y no olvidemos su sensibilidad a la política monetaria. Cierto. Un entorno menos inflacionario, facilitado por la paz, podría favorecerlos y permite a los bancos centrales ser menos restrictivos. Y ojo, si las preocupaciones sobre la deuda pública global siguen ahí. Que probablemente seguirán. Hmm. Su narrativa como reserva de valor alternativa podría coexistir perfectamente con su faceta de activo de crecimiento. Es complejo. Pasemos a la renta fija. Los bonos. Aquí la cosa parece menos directa, ¿verdad? Efectivamente, la dinámica en los bonos es particularmente interesante.
incluso algo contraintuitiva. A ver, Los bonos del gobierno, el refugio clásico, podrían ver menos demanda si el capital busca crecimiento en la renta variable. lo que presionaría sus rendimientos al alza. Exacto. Pero, por otro lado, ese dividendo de la paz podría significar menor necesidad de emitir deuda pública si los gobiernos reducen gasto militar. Son fuerzas opuestas actuando a la vez. Complicado. ¿Y qué hay de los bonos corporativos? Intuitivamente deberían ir mejor si la economía mejora. Correcto. Una economía en expansión mejora la salud financiera de las empresas, baja el riesgo de impago. Claro. Eso haría sus bonos más atractivos, sobre todo los de mayor calidad crediticia, los de grado de inversión. Podría estrechar sus diferenciales frente a la deuda pública. Veríamos probablemente un sesgo de calidad dentro de la renta fija corporativa. Entonces, la inflación sigue siendo la variable clave para los bonos, ¿no? Si la desinflación por la mejora de suministros logra equilibrar la presión inflacionista del crecimiento, ese escenario ideal tipo ricitos de oro. El escenario Goldilocks, sí. Los bancos centrales podrían moderar su tono y eso sí beneficiaría a los bonos. Justo. La trayectoria final de la inflación y cómo reaccionen los bancos centrales serán determinantes para el mercado de bonos en este escenario hipotético. En resumen, lo que sugieren las fuentes es un posible giro importante hacia el crecimiento. Obligaría a replantear estrategias de inversión, mirar desde tecnológicas a deuda corporativa, incluso el papel de Bitcoin. La historia, como apuntabas, muestra resiliencia en los mercados. Así es. La gestión activa y la diversificación serían cruciales. Porque, aunque el riesgo geopolítico principal disminuya, surgirían otras cosas a vigilar. Riesgo de sobrecalentamiento económico, cómo se gestiona la política monetaria. Siempre hay algo. Siempre. Vigilar la inflación y las decisiones de los bancos centrales seguirían siendo fundamental. Y como reflexión final que nos dejan las fuentes, si este dividendo de la paz llegara a materializarse de forma sostenida, ¿cómo podría eso cambiar las prioridades de inversión a largo plazo de la sociedad? Quizás veríamos un impulso a la innovación en áreas que ahora mismo no tienen tantos recursos por la urgencia de otros gastos. Es una buena pregunta para el futuro. Algo para seguir pensando. Hasta la próxima inmersión profunda.